Este, Vamos a dar gracias el día de hoy por la salud, por un día más de vida, eh, por nuestro trabajo, por toda nuestra familia. Eh, Vamos a dar gracias por cada uno de los miembros que hacen parte, pues, de nuestro grupo familiar. Vamos a dar gracias también por todas nuestras familias, todas las personas que nos rodean, nuestros vecinos. Vamos a pedir por la salud de todas las personas que se encuentran aquí con alguna enfermedad. Sí, señor. Así como le acabo de preguntar a don Luis, bueno, al pastor, que sí, cómo seguía don Luis, que sean sanos y para que Dios nos siga bendiciendo y podamos dar testimonios en la vida, pues, de nuestra salud. Eh, Listo, no es más, pastor. Y amén. Gracias, Janine. Bueno, Amén. Sí, por la salud también del Joe, que todo esté bien. Eh, por ahí estuve hablando con Antonito y Darle, que también tuvieron como un virusito ahí que venían de Estados Unidos, pero que ya estaban bien. Bueno, orando por todos y en todo y por todos. Así de que bienvenidos. Hoy comenzamos un tema, yo creo que vamos a ser un poquito más ágiles, menos minuciosos, pero minuciosos al fin y al cabo. Y el tema que entraríamos a ver sería las 7 iglesias, pero como ya las predicamos, esas están registradas ahí en el Facebook, ¿no? Las registramos durante 7 domingos, las 7 iglesias. Entonces quiero que pasemos de una vez al capítulo 4, que es uno de los capítulos más de pronto gloriosos de la Biblia, ¿no? Un capítulo que nos revela, yo digo que una liturgia, una celebración, un culto. El Señor le va a revelar allí a Juan la adoración en los cielos, le va a revelar, yo creo que uno de los apartes más gloriosos de la Biblia es ver cómo es lo que el Señor le está permitiendo ver a Juan allí en ese capítulo 4 y 5. Esos capítulos los vamos a ver de una manera eh, global hoy, por lo menos el 4. Son 11 versículos nomás. Vamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Como todos los capítulos tienen mucho, pero quiero que veamos todo lo que sucede en ese capítulo y a ver cómo lo comprendemos. Dice así su palabra. Yo creo que es de los capítulos que Juan más impactado quedaría, ¿no? Comenzando aquí dice: después de haber hablado el Señor a las 7 iglesias, el mensaje a los ángeles de la iglesia, al ángel de la iglesia, siempre les dice escribe al ángel, ¿no? En esos capítulos. Y escuchando yo una enseñanza de cómo eran las sinagogas en la época de Jesús, el que leía, cuando vemos en la Biblia que habla que era uno de los principales, existía una banca donde se sentaban generalmente 3 personas que eran las que leían y los textos bíblicos en la sinagoga. A esos los llamaban, y sobre todo el que leía el texto lo llamaban el ángel de la iglesia. Era el que explicaba el texto. Entonces aquí podemos entender un poquito más que esa palabra ángel era dada a aquel que leía los mensajes o la palabra de Dios en las sinagogas y ahora en la iglesia, en las iglesias. Recordemos que estas iglesias son 7, que estas iglesias representan, como todos los números en la Biblia, que representan, el 7 es un número de perfecto
que habla de la totalidad de las iglesias, ¿no? Y hablaba específicamente a cada iglesia local, ¿no? Estaba la de Esmirna, estaba la de Éfeso, estaba la de Pérgamo, estaba Tiatira, la Odisea, Sardis, Filadelfia. Solo 2 iglesias de esas no son llamadas a arrepentirse, que son la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Las otras iglesias son llamadas a arrepentirse. Y todas las iglesias tienen también la advertencia de que pronto vendría el Señor y al que venciere le daría un premio, ¿no? Y 2, que todo esto dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez retomando todo esto, vemos esos 3 primeros capítulos. Juan, la saludación, hemos visto un poco sobre el Hijo del Hombre. De allí vendríamos a ver lo que las iglesias son y están, el estado actual de las iglesias en ese momento, hace 2000 años, de la iglesia primitiva, que no tienen, que si nos vemos hoy y nos vemos hoy reflejados después de 20 siglos en las mismas condiciones, ¿no? Iglesias que estamos fallando en un aspecto, en algún aspecto de nuestras vidas, o que estamos siendo guiadas verdaderamente por la palabra de Dios. Y ahora dice eso el capítulo 4. Aquí el título de este es la adoración celestial. Dice, les invito a que pongan la cara, que no sean cobardes los que puedan. Así como Yamile, que aprendan como Yamile a poner la cara. Después de eso, Darlicita, ¿cómo estás? Listo. Capítulo 4 de los versículos. Hola, Antonito, eso, así me gusta verlos. No está uno hablando solito. Dice ahí el capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, imagínense. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono
al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hasta ahí, amén y amén. Entonces, así observando panorámicamente, yo les puedo decir, juntándolo con el capítulo 5, hay 5 cánticos de adoración, los cuales muchas veces nosotros hemos cantado en la congregación, ¿no? Al que está sentado en el trono y al cordero, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos lo que está viendo Juan, vuelvo digo que puede ser de lo más glorioso que puede estar viendo Juan. Y son esas cosas que dice allí el versículo 1, las cosas que sucederán después de estas. O sea que le está dando una visión futura, por lo menos en este momento dice que las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Primera pregunta, ¿después de cuáles? De las que son. ¿Se acuerda que hubo un versículo que dice, te mostraré las cosas que son y las que han de ser? Escribe, ¿no? Por ahí en el capítulo, o sea, ¿cuáles son las que son? La condición es la condición actual de la iglesia, ¿no? Esas 7 iglesias, ¿no? Es lo que está sucediendo en ese momento. Y el Señor le dice a Juan que le escriba a esas iglesias, a los ángeles de esas iglesias. Eso es lo que está sucediendo en este momento en la iglesia. La iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo presionada, la iglesia está siendo esparcida, la iglesia está permitiendo falsas doctrinas, falsos maestros, sensualismo. Hay otros que dicen que son ricos y que no te necesitan de nada, que declaran, por ejemplo, y que dicen que no necesitan de nada, pero no saben que son unos ¿qué? Pobres, ciegos, desventurados. Esa es la condición actual hace 2000 años a esas iglesias que el Señor les está escribiendo, ¿cierto? Ahora le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Versículo 1, ¿no? ¿Y qué es lo que le está mostrando? ¿Qué sucederá después de estas? ¿Qué es lo que comienza a ver Juan? Así, con esta primera lectura, después vamos a ir desenredando la pita, ¿no? ¿Qué ven ustedes ahí Un en ese? ¿Cómo trono ven? establecido en el cielo, dice. ¿Cómo? Que un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Imagínense lo que está viendo, ¿no? ¿Qué está viendo Juan? Por eso les digo que es algo glorioso, glorioso, porque por lo que vamos a ver, ¿no? Mirando el texto, ¿qué es lo que vemos, no? Dice aquí una puerta abierta en el cielo. ¿En dónde está sucediendo esto? Pues en la tierra, ¿no? Y que tuvo una visión Pero le está mostrando algo que se abrió en dónde? en el Una cielo. puerta En el abierta cielo. en el cielo, ¿cierto? Le está dando una visión de lo que sucede en el cielo, de lo que sucederá, dice, que sucederá, y sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Qué quiere decir establecido? Como puesto. ¿Cómo lo llame?
como un cielo puesto, o sea, como visible. Visible, ¿qué más? Un ¿Alguien tiene cielo, alguna? un cielo Antonito, establecido. establecido. ¿Qué es establecido? Sí, y ya como estructurado, como que ya lleva tiempo. Por firme, por estructurado. Muy bien. ¿Qué más está viendo ahí? Mira que nos están abriendo, le está abriendo los ojos a la iglesia, ¿no? Yo siempre quiero que tengamos esto presente, ¿no? Es una iglesia que está en persecución. Es una iglesia que está sufriendo. Es una iglesia como cualquiera de nosotros que todavía tenemos muchas necesidades. Una iglesia que todavía no ha vencido ella en sí, ¿cierto? Porque está siendo perseguida, están matando sus santos, hay multitud de doctrinas falsas, de falsos maestros, falsos profetas. Se parece a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y de alguna manera la iglesia puede estar bajando los brazos. Por eso digo que este mensaje de Apocalipsis es un mensaje de fortalecimiento, de ánimo. Este es un mensaje que da respiro a la iglesia, ¿no? La iglesia está esperando a Cristo, pero está en un momento tan difícil que puede decaer en su ánimo por temor, por muchas cosas, ¿no? Cada uno de nosotros puede en estos momentos también estar colgando la toalla, o hay muchas iglesias que necesitamos estos mensajes. Este mensaje es un mensaje que nos quiere mostrar un trono ya establecido, ¿no? Dice allí, un trono establecido. ¿Será que es un trono que está perdiendo o que está ganando o que ya ganó? ¿Qué creen ustedes? Siempre ha estado, siempre ha sido permanente. Muy bien. Y que ya ¿Qué más? ganó, ya está desde hace tiempo. Es ¿Cómo, que David? nunca ha estado en competencia, como yo lo veo. Pero le está mostrando algo ya establecido, ¿sí? Eso genera confianza, ¿cierto? Está generando confianza a la iglesia. O sea, no está mostrándole un trono que está por establecerse, un reino ya establecido. Lo que dice Edison, lo que cada uno ha dicho es muy válido, ¿no? Es algo que ya está estructurado. ¿Cómo fue que dijo Yamilita? Visto, ¿Cómo? visto, O sea, Visto. visible, sí, como visible. Visible, visible, sí, de, o sea que ya, que no quepa la menor duda de que ya está, ya venció, ¿sí? La iglesia ya venció, como dijo Edison, nunca ha perdido. La iglesia, el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Y cuando habla de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, quiere decir que esas puertas van a ser derribadas, ¿no? Uno piensa que es que ella se va a avalanchar hacia nosotros, ¿no? Lo que Cristo está mostrando es que las puertas del Hades no permanecerán, ¿no? No prevalecerán, o sea que serán derribadas. Y aquí cuando vemos las puertas del cielo abiertas y un trono establecido, está diciendo que no hay nadie que si están abiertas es porque nadie pudo, ya está mostrando una iglesia victoriosa, un reino victorioso, ¿no? Que ya tiene las puertas abiertas porque no hubo quien pudiera derribarlo. Cuando una iglesia se está defendiendo o cuando un reino se está defendiendo, un castillo siempre cierran la puerta, ¿cierto? Uno ve las películas, ¿no? Y levantan el puente y entre el puente y la puerta hay un río lleno de cocodrilos o para que no puedan invadir, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que ya hay unas puertas abiertas y el Señor va a darle unas señales a Juan o unas señales a la iglesia de la victoria contundente del reino de Dios, que todavía no lo estamos viendo aquí en la tierra, porque esa es la promesa. Lo último que vamos a ver en Apocalipsis fue que dice Juan que vi cielos nuevos
y tierra nueva, ¿no? Lo que habrá de suceder todavía no ha sucedido, pero ya lo vemos y ya lo vio Juan en el Espíritu. Y la iglesia que está en el Espíritu también lo podemos ver, ¿no? Recordemos cuando Esteban es apedreado, ¿qué vio? Eddie. Es como la gloria de Dios. Digo, Cristo en su trono, bueno, de pie, Pero está ¿sabe de qué pie, vio? Los cielos abiertos. abiertos. ¿Amén? Sí. ¿Ya? O sea que ese símbolo que estamos viendo ahí Mm, es de una, y vio al Hijo de Dios allí mirándolo, ¿no? Tanto que dijo, Señor, no les tomes esto a este pueblo que lo estaba apedreando, ¿no? O sea, quiero que comencemos viendo que esas puertas abiertas y este trono establecido está hablando de algo que ya ha vencido, lo que le está mostrando el Señor a Juan es que no tema, ¿no? Porque ya ellos han vencido. vencido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ujú. ¿Alguna pregunta o algún? Por lo menos estamos viendo eso. Dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay personas que dicen, cuando dice sube acá, que eso simboliza el rapto de la iglesia. Yo por lo menos no lo veo así, pero lo dejamos ahí postulado porque hay ciertas enseñanzas que dicen que ese sube acá del capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, habla de que el rapto de la iglesia, yo no lo veo así, yo lo veo como acomodado, Mm, amén, sí. pero por si lo escuchan en alguna otra ocasión, de ahí es donde sale, ¿no? Como que cuando el Señor le dice a Juan que sube acá, es como si le estuviera diciendo a la iglesia del rapto. ¿Listo? Ujú. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. ¿En dónde está establecido el trono? En el cielo. En el cielo, ¿cierto? Y en el trono uno sentado. Yo ya lo leí un poquito y yo titularía esto lo que está alrededor del trono, como esta primera, hoy como este primer encuentro con este capítulo, ¿ya? Vamos a ver que hay un trono establecido y alguien que está sentado y vamos a ver todo porque Juan va a describir y hay que ponerle mucho cuidado a los números allí, ¿no? Lo que significan los números en la cultura o en la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ponerle cuidado porque esto es simbólico o es real. ¿Qué dicen ustedes? El Pues, lenguaje que va a usar acá, dime, Eddie. pues digamos que para mí, pues es una visión, pues es real para Juan, ¿no? Que es quien está viendo la visión. Y Pero pues él vamos a explica mirar, con sus palabras lo que está viendo. vamos a mirar. ¿Listo? Sí. Todavía no podemos determinarlo. Miremos a ver, para que podamos darle una correcta interpretación. Por eso pregunto, ¿es simbólico? ¿Dónde sucede? ¿Quién está hablando? Todas esas preguntas que siempre le hacemos como estamos en estudio bíblico, no en predicación, ¿no? Entonces, y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, ¿ya? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Simbólico o real? ¿Qué dice Antonito? Abra el micrófono. ¿Simbólico? ¿Quién dijo simbólico? Yo ¿Antonito dijo Paz. simbólico? No, no fui yo Paz. ¿Cami? Sí, Listo. Simbólico. ¿Qué dice Yami? Real. Real. ¿Qué dice Darly?
Yo digo que es real, él está describiendo lo que ve en ese momento y lo describe con sus palabras, pero es real lo que él está viendo en ese momento. Es real lo que está viendo, pero lo que estamos leyendo es real. O sea, y el aspecto del que estaba sentado era semejante. A ver, digamos como que él lo expresa en sus palabras, lo asemeja a lo para que nosotros lo pudiéramos, o bueno, en este momento nosotros que lo estamos leyendo, podamos entender lo que él está viendo y él busca una semejanza en lo que él pueda explicarlo, tal vez el color o las texturas o las cosas que él está viendo allí, pero digamos que para mí es real lo que él ve, la semejanza que él describe, esto es simplemente para que lo podamos entender, es lo que yo Ok, entiendo. muy bien. ¿Qué dice Pimiento, que lo vi que quitó el micrófono ahí? No, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo, pero cuando hablamos, yo pues creo que Pastor está hablando como más del tema literario, puede ser, o sea que Sí, el si lo lenguaje. que está, el lenguaje, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos que es real, pero el lenguaje que está usando puede ser simbólico o metafórico, diría yo. Yo Pues puedo no sé decir si, que Antonio tiene ojos azules, eran semejantes al lapislázuli. Al cielo. al cielo, al mar o algo así. Sí, Tenía ojos como el mar. eso. Entonces todo el mundo diría, ay, qué lindos ojos, ¿no? Entonces, pero eran como el mar, a eso es que me refiero, ¿no? O sea, quiero que, es que es Sí. bueno porque mucha gente puede pensar que era que era realmente como una piedra, ¿no? ¿Ya? Sí, sí Entonces, entiendo, Pero, digamos, sí entiendo lo que dice Paz, porque muchas veces cuando dicen sus ojos eran como llama de fuego, digamos, al Señor Jesucristo. Entonces, ok, si lo dibujan con llama de fuego en los ojos. ok. Un ejemplo. ¿Sí? sí. ¿Qué dice Camilito? El No, señor lo que Camilo, quiero porque decir el era hombre se que, casó. no, pero no está Señor mal. Ortegón. No, sino que yo sí tenía la duda de que, bueno, no, a qué es semejante el, bueno, las piedras que manejan ahí, ¿sí? Porque pues sí tenía la curiosidad y lo acabé de averiguar, ¿sí? Y pues son piedras que son muy llamativas, o sea, no son tan simples como una piedra, por así decirlo, común, sino por ejemplo el jaspel, suelen ser piedras de colores vivos y por lo menos la cornalina es un color muy brillante. Ok, O sea, el aspecto que de pronto Juan está intentando describir es semejante a aquella luminosidad, no sé, o forma que le está viendo y de pronto lo describe como lo ve ahí, ¿no? ok, Camilito. Y si observamos, ahí hay una referencia en Ezequiel 1, 26, 28, ahorita que más tarde lo miramos. Quiero que hoy veamos una panorámica, pero que entendamos que está mostrándonos de todos modos que ese que estaba sentado en el trono tiene un aspecto glorioso, llamémoslo por el momento glorioso, ya que Camilito nos ha ayudado con que son colores refulgentes, brillantes, llamativos. Está hablándonos de una presencia, ni siquiera lo está llamando Jesús, ni Mesías, ni hasta ahorita está diciendo que el que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Que si lo vemos por la referencia que está en Ezequiel, la iglesia de esa época o el pueblo judío que estuviese escuchando y que conociese la Torá, la ley, los profetas, va a decir, oh, está viendo algo como similar a lo que vio Ezequiel, ¿no? Así que como cuando vimos el Hijo del Hombre en los capítulos anteriores, pensamos en Daniel, ¿no? Entonces, siempre hace referencia al Antiguo Testamento. Todo esto lo digo para que no malinterpretemos, porque mucha gente puede sacar una prédica y decir otras cosas, ¿no? Que el jaspe se da en el mar y que como se da en el mar, entonces y comenzamos a sacar conclusiones o enseñanzas que no están allí, ¿no? Que es lo que llamamos alegorizar. Entonces siempre buscamos la interpretación
más cercana al siglo primero, antes de predicar, antes de sacar enseñanzas, antes de muchas cosas, tratar de llegar a entender qué era lo que quería decir de Juan a esa iglesia del siglo primero. Amén. Entonces, como estamos viendo, está hablando de un trono establecido y en ese trono establecido, uno sentado con un aspecto glorioso. Dejémoslo hasta ahí por el momento, ¿cierto? ¿Ya? Porque eso hasta ahí, o sea, no podemos decir que Jesús, aunque nosotros sabemos, pero hagamos de cuenta que estamos leyendo el texto por primera vez, ¿no? Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ahora sí, había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Qué estará diciéndonos ahí? Ahí parece, perdón, que está escribiendo el lugar y dice tal vez que como que es algo muy lindo, algo muy salido de lo normal, es algo muy vistoso, muy bonito, ¿sí? Ok. Digamos que no es un lugar cualquiera. Imagínense, un trono establecido en el cielo y alrededor lo primero que él nos está describiendo, ¿cierto? Nos está describiendo de una manera detallada y está viendo un arco iris. ¿Qué podemos pensar cuando vemos el arco iris no en este siglo? En este siglo, ¿qué pensaríamos si vemos un arco iris? Es un símbolo que sea, en este siglo es otra cosa, ¿no? Sí, Lo primero, sí, Sí. claro, ¿Cómo, Edith? fue corrompido. ¿Cómo? que dirían que el señor está de Pues acuerdo, que apoya el movimiento. Inclusive. Bueno, Sí, entonces, más allá de eso, entonces, este arco iris, ¿qué nos puede recordar? También allí hay una referencia, yo tengo el mi pacto, Biblia de referencia. Ah, muy bien, ¿quién dijo algo? el pacto que hizo, así el ¿Puede es. pacto que recordarnos? hizo el Señor con, pues sí tenía eso en la punta de la lengua, pero no sabía si hacía también Entonces parte tendríamos de, que revisar cuando sale el arco iris por allá en Génesis, ¿no? Cuando Noé, cuando Ujú, estableció un pacto, que lo llamamos el pacto noético, ¿no? sí, Pacto que hizo con Noé, ¿no? Podemos pensar en eso, tendremos que buscar. Por eso hoy vemos el capítulo de una manera general, ¿no? ¿Y qué dice más? Entonces, ese arco iris que puede, semejante en aspecto de la esmeralda. O sea que es algo indescriptible. Él está usando las piedras preciosas como el lenguaje más cercano que él podría describir lo que nos espera a nosotros en los cielos, ¿no? ¿Cierto? O sea que el cielo debe ser algo muy hermoso, ¿no? Y alrededor del trono, mire lo que está sucediendo, lo que hay, y alrededor del trono habían ¿qué? Versículo 4. 24 tronos. 24. Mire que esos números son números perfectos, ¿no? O sea, el 24, el 4, el 7, el 6, los 4 vientos, los 7 espíritus, 24 ancianos. Por ejemplo, por allá en primer libro de Crónicas, capítulo 20, yo los anoté por ahí, 24, espérate a ver, yo los tengo, después se los envío. En Crónicas 24, del 3 al 19, 25, del 6 al 31 y 26, del 17 al 19, cuando David está estableciendo los cantores y todo esto allí, el número siempre es 24.
24 es un número perfecto. Aquí podemos ir pensando, ¿no? ¿Qué pueden pensar que son 24 tronos? ¿Qué nos puede hacer pensar a qué así nos equivoquemos? Hoy estamos, todo esto nos ayuda a aclarar mucho. Pero cuando vemos 24 tronos, ¿qué podemos pensar, queridos? Alrededor de la iglesia, 24 tronos. Reinos, ciudades o de pronto Reinos, muy bien. ¿Qué más podemos ver? 24 tronos. Sí, estoy de acuerdo que puede ser como reinos porque después dice 24 ancianos. Y en los tronos vi sentados en los tronos a 24 ancianos Porque vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? ¿Es un número simbólico o son 24, contó 24 personas? Andrés dice que contó aquí, ve Andrés. ¿Qué simbolizan esos 24 ancianos? ¿Qué pueden simbolizar? Sentados, y escuche bien, están sentados. Como reyes, Muy bien. ¿Qué hacen los reyes? sí, gobiernan sobre un gobierno. territorio. Reinar, sentados, reinando, y ya están sentados, no están de pie. Y él está, si no nos está aclarando, ¿no? Son las cosas que habrán de ser. ¿Qué pueden pensar ustedes que quiénes son esos 24? Tienen ropas blancas, ahí hay una pista, y coronas de oro en sus cabezas. Y están sentados alrededor del gran trono, ¿no? El trono del Señor. Antonito, abre el micrófono. ¿Estabas diciendo algo, Antonio? Ah. ¿Qué podemos pensar, queridos? Lo que se nos ocurra, no importa. ¿Usted qué piensa, Andrés, de que son 24 tronos? Puede ser el tribunal, ¿Cómo? el Un tribunal. tribunal puede ser un tribunal, muy bien. ¿Por qué un tribunal? Yo estoy de acuerdo en que puede ser un tribunal también. Pero no solo un tribunal, también puede ser. Son personas con coronas, o sea, son reyes. Pero ¿qué promesas el Señor ha hecho o la Biblia ha hecho? El que reinaríamos con Él, ¿no? Sí, ¿Cierto? que nos has hecho un reino de sacerdotes, ahí sí como dice, pero bueno, ¿Y esa promesa para quién es? para la iglesia, para nosotros, ¿no? Para el pueblo de Dios. Por ahí dice, cuando leamos más, que las 12 tribus de Israel se sentarán con el Señor y también los 12 apóstoles, ¿no? Y eso suman 24. Pero el símbolo aquí que podemos ver es que hay un pueblo o 24, hasta ahorita 24, pero 24 es un número, como les digo, que habla de una totalidad o de una plenitud, más bien, ¿no? ¿Y quiénes vamos a reinar con Cristo? Esta la palabra lo dice, ¿no? Su pueblo, llamémoslo ahorita, no lo llamemos iglesia todavía, Sí, el pueblo, porque, su pueblo. porque el pueblo judío también va a reinar, ¿no? Esa es una promesa dada a las 12 tribus, ¿no? Si estoy equivocado, buscaremos. Pero yo considero
por este momento que miremos que están reinando junto con el que está sentado en el trono. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Tienen vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son símbolo de ¿qué? De de la justicia de los justos, o sea, de las obras de justicia de los justos, creo que es. Han sido lavadas nuestras vestiduras y se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y cántelo, Calmirito. Sí, creo que ya, sí la he escuchado. Pues no sé si la misma. Está en Apocalipsis también. Sí. Que será Entonces, concedido que se vista de lino fino, Lindo, lino limpio y resplandeciente, no sé si está en resplandeciente, hebreos también. para recibir Resplandeciente. al rey. para Pero adorar son al las rey. vestiduras, ¿no? O sea, siempre que abre esas vestiduras blancas, está hablando de un pueblo que ha sido lavado, ¿no? Pero hay una Santificado. parte, creo que hay un versículo exacto que dice algo así de las vestiduras, que están con el vestido blanco, y Sí. eso eran dice así, explica qué es literalmente, y dice que son las obras de los justos, algo así. Por allá adelante. Sí, dice eso. Aquí en Apocalipsis también. Sí, ahí en Apocalipsis. Sino que no quiero que vayamos todavía a las referencias, eso es parte del estudio, sino que quiero que abramos hoy como la cabeza un poquito a lo que está sucediendo allí, ¿no? Yo hice este ejercicio una vez, hace poquito, hace como unos 2 o 3 meses. Cogí y comencé a dibujar un trono, uno sentado, el arco iris, los 24 ancianos, y uno comienza a ver como esa panorámica de todo lo que está sucediendo allí en este instante, ¿no? Por eso digo que es uno de los capítulos de una de las revelaciones más gloriosas que nosotros como iglesia podemos recibir en el Espíritu. ¿Quiénes estamos en el Espíritu hoy en día? Y es una de las revelaciones más gloriosas que si nosotros de verdad le ponemos corazón, le ponemos entendimiento y recibimos esto que está dándonos Dios a través de este libro, somos de verdad felices y confiados. Esto a mí lo que me asusta es que de pronto nos pase como si no estuviera pasando nada, ¿no? Pero veamos la grandeza de lo que está sucediendo y de lo que está fortaleciendo a la iglesia en ese momento, ¿no? Si hay algo que me fortalece a mí es ver Apocalipsis, vuelvo y digo. Si hay algo que me dé ánimo es saber que todo esto este libro, si no estuviese, estaría incompleta la Biblia, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que fortalece a un pueblo que tiene la esperanza puesta en Dios, ¿no? Y que no puede desfallecer. Muchos han desfallecido, ¿no? Muchos solo tienen el conocimiento, pero no la fe puesta en esto. Si Cristo murió y resucitó, lo que está mostrando aquí es es la victoria final, ¿no? Y dice allí que vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro en sus cabezas. Han sido coronados, ¿cierto? Están gobernando, como dice Yami, están gobernando, están reinando, ¿no? Eso ese es el final que nos espera como iglesia. Por eso digo que no es solo esos 24 ancianos que simbolizan el pueblo de Dios, ¿no? Que está gobernando con Cristo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Ahí también podemos ver a dónde nos remite esto, más o menos. ¿Se acuerdan cuando en el monte Sinaí que sucedía lo mismo? ¿No? ¿De dónde salen esos relámpagos? Y esos truenos y esas voces. Versículo 5, Antonito. Del trono. Y aquí dice que el trono. Del trono, ¿no? Entonces estamos viendo esa grandeza y esa imponencia, ¿no? Y ese carácter, ¿no? También que sale del trono, ¿no? O sea, y cuando nos habla del trono no es solo del trono físico, sino del que está sentado, ¿no?
todo lo que emana Dios, ¿no? Debe ser también de miedo, ¿no? O sea, ver relámpagos y truenos, si uno nomás ve una avalancha y se asusta, esas avalanchas son, pero una cosa bárbara, ¿no? Estos días estaba viendo una película que me dijo Francisco que viera, que se llama Réplicas de lo que sucedió en el Tíbet, después allá en el Himalaya, en Katmandú se llama. Y esa cosa es monstruosa, ¿no? Ver una, ¿cómo se llama eso de la naturaleza? Una catástrofe, pues, o sea, debe infundir miedo, ¿no? Terror, ¿no? O sea, esto nos muestra también lo poderoso que es el que está sentado en ese trono, ¿no? Que del trono salían relámpagos o sea, ¿quién se puede acercar a eso? ¿Quién se puede acercar a ese Cristo? ¿Quién puede derribar? ¿No? O sea, está diciéndonos algo, por eso digo que es glorioso y poderoso. En Él es en el que confiamos nosotros, ¿no? No es el Chuchito, ni el mal está vivo, ¿no? Como digo yo. Es alguien que el trono salen truenos, relámpagos y voces, ¿no? Y delante del trono, aquí es donde digo yo que ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso al comienzo ya lo habíamos visto en Ezequiel y en Isaías, ¿se acuerdan? Que habla de 7 espíritus de Dios. ¿Será que Dios tiene 7 espíritus? Recuerda que hablamos, el Espíritu Santo, ¿no? Es un símbolo de la plenitud del Espíritu Santo. Eso lo vimos al comienzo en el capítulo 1. O sea que si quiere verlo, no se pierda. Vuelva al capítulo 1 que lo tenemos por ahí. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, gorditos? Entonces, está hablando de la presencia del Espíritu Santo allí, ¿cierto? De la plenitud. Y muestra el Espíritu Santo como lámparas, 7 lámparas, ardían, ¿no? O sea, o sea, esto es materia de reflexionar, ¿no? También pensamos el Espíritu Santo como el carácter también, ¿no? De la deidad, ¿no? Si nos podemos ver así completo el carácter de la divinidad de Dios, ¿no? En su Padre, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y delante del trono, mira ahora el dibujo ahí, piensa en un dibujo ahí, delante del trono, imagínense un trono ahí, ¿no? Un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo ahí, queridos? Un mar cristalino, o sea, describe un agua clara, describe un agua viva, un agua limpia. Dice que es un mar cristalino como si fuera tan transparente como el vidrio, ¿no? Y ¿es un mar picado o es un mar tranquilo? Es tranquilo. Muy bien. El mar es símbolo sobre todo aquí en el Apocalipsis vamos a ver, y cuando leíamos el libro de Daniel, cuando las bestias emergen del mar y el mar se agitaba, dice. Y vamos a ver en el Apocalipsis un mar agitado y del mar salen 4 bestias y cada bestia con 3 cabezas y con cuernos. ¿Qué simboliza el mar? Creo que gente, si no estoy mal, o personas. Camilito dice que gente, está bien, no importa lo que digamos. O sea, sí importa, pero no importa. Si estamos participando. Darlicita dio unas claves importantes allí. El mar tranquilo, brillante, transparente, en calma. O sea, del trono, dice allí, y del trono, ¿cómo dice allí? Y delante del trono había, Delante del trono.
había como un mar de vidrio semejante a cristal, ¿no? Por eso hay lagos que llaman lago de cristal, ¿no? Porque son tan transparentes que se ve todo. Parecen que se pudiera tocar las piedras, pero son bien profundos, ¿no? ¿Cierto? Pero, y también vamos a ver que esta visión se parece a la visión de Ezequiel, por un lado. Dos, vamos a ver al final de Apocalipsis que es como un río tranquilo también. Mira, pues para ir adelantando, esta es la figura final del reino de Dios. Por eso dice las cosas que, versículo 1 del 4, sucederán después de estas, ¿no? Estas son las, este es el panorama final de la victoria, por eso digo que es el capítulo de los capítulos más gloriosos que podemos ver en la Biblia, de la victoria final, cómo serán las cosas cuando el Señor haya vencido. Después vamos a ver que en el capítulo 5 va a haber el rollo y el cordero, si lo ven ahí. Y vamos a ver que Juan va a llorar porque van a desatarlo, porque nadie había que desatar a los rollos, hasta que le dijeron tranquilo que el cordero que fue inmolado lo puede desatar, ¿no? Los rollos son como hagan de cuenta cuando leían los rollos de la Torá, ¿se acuerdan? Que estaban envueltos en dos palitos y los abren así. ¿Sí los han visto cuando en las películas de la sinagoga? Los rollos. Bueno, de todos modos, miren que va sucediendo como un culto. Lo que yo quiero que veamos en el capítulo 4 y 5 es como un culto. Primero la adoración, primero la presencia de Dios establecida en la iglesia, que es Cristo. Los ancianos, que vamos a ver que ahorita se postran, y la presencia celestial de ángeles también adorando, ¿sí? Y vamos a ver como todo ese, como es el culto hoy cuando lo celebramos, ¿no? Que primero oramos, le damos la bienvenida a Dios, y después cantamos, y después es la lectura de la palabra. Cuando vaya a abrir los rollos, por eso digo que yo veo ahí como una liturgia, ¿no? Como un culto, la celebración de un culto final, ¿no? Donde vamos a ver la gloria de Dios y le vamos a ver tal y como Él es. Dice que ahora conocemos en parte, ¿no? Pero entonces le veremos tal y como Él es. Entonces lo que Juan está dándonos aquí es como un anticipo de lo que va a ser la adoración de nosotros con el Señor cuando ya haya vencido todo, ¿no? Entonces dice allí, y delante del trono había como un mar de vidrio. O sea que ese mar que vamos a ver en los capítulos siguientes de donde emergen miremos uno por ahí adelante donde salen las bestias y todo eso. En el versículo 9, en el capítulo 7, versículo 9, vamos a ver que ahí habla de las vestiduras blancas, que después nos vamos a ver, las trompetas. Por ejemplo, el capítulo 13. Vamos al capítulo 13. Entre otros, ¿no? Estamos hablando del mar, ¿no? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Capítulo 13. ¿Lo tenemos, Camilito? Sí. Sí, Paz. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que cómo estará ese mar cuando sale esa bestia de ahí. ¿Se parecerá al mar que estamos viendo allá al final del Señor en el trono? Entonces, ¿el mar es símbolo de qué? De una multitud de personas. El Puede mar, ser no lo que sale del mar, sino el mar como tal. Sí, Un es mar, multitud de personas.
No, no, Por no. ejemplo, miremos en Daniel. Vamos rápido a Daniel, por allá 7 creo que es. Vamos rápido a Daniel. Antes de dormirnos. Listo, Paz, Daniel 7. Daniel 7, lee el 1 y el 2 y el Dice, 3. Despacio, espérate que ya todos los tengan, Camilito. ok. Amén. Que tiene que ver también con Apocalipsis, ¿no, Daniel 7? ¿Ya lo tienen todos? Amén. Léelo, Camilito. Despacio, 1, 2 y 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Amén. Entonces vemos que hay, combatían en el gran mar, ¿no? 4 vientos del cielo, ¿no? La Biblia cuando, si ven que son esos números, 4, ahorita vamos a verlo siempre. Si ven que esto es literatura apocalíptica también, que estamos aquí en Daniel, 500 años antes de Cristo. Entonces, si ven que el mar, en el original dice que el mar se agitaba, ¿no? Y los vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes de una de la otra subían del mar, ¿no? Entonces el mar es como el mundo, como el sistema, como el caos del mundo, y de ahí emergen las bestias, que son los gobiernos, que eso lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Y vamos a ver que todo esto está sucediendo, y el escenario es el mar, ¿no? 4 vientos está hablando, ¿se acuerda que los 4 lados de la tierra, norte, sur, oriente, occidente, está hablando de toda la tierra, de todo el sistema del mundo está en caos, ¿no? Y el mar es símbolo de problema, ¿no? El mar es símbolo de cómo está el mundo, ¿ya? O del sistema del mundo, de lo que está, de donde salen los gobiernos, ¿no? Así por encimita veamos lo que el mar no es bueno en la Biblia, mejor dicho. Acordémonos que el mar fue el que ahogó al gobierno de Faraón, ¿se acuerdan? Siempre el mar es símbolo de caos, hasta que Dios vence y el mar está en calma, que es lo que estamos viendo allí en Apocalipsis. Ahorita que es lo que estamos viendo en el trono, y ese mar en calma quiere decir ese trono establecido, esos 24 ancianos reinando, y ahora ese arco iris recordándonos que Dios cumple sus pactos, y ese mar en calma está hablándonos de que la iglesia es victoriosa y prevalecerá con Cristo, ¿no? Es una iglesia no solo triunfante, sino reinante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque yo soy el pastor. Como yo soy el pastor, entonces tengo la razón. Pero si ven lo bello que es que veamos el panorama como es, tal vez no preciso porque no somos teólogos, pero estamos tratando de ver algo a la luz de las escrituras, sin especulaciones, que esto es Putin y que esto es Ucrania y que esto es Fidel Castro y Maduro y los demás que vienen por ahí siguiéndoles, ¿no? Pero si estamos viendo el gobierno del mundo, el poder del mundo, la filosofía del mundo, la ideología del mundo, todo eso, pero la iglesia va a estar siempre, ¿qué?
No podemos desmayar. Por más que veamos lo que veamos, por más tenemos es que enseñar y ganar más personas para que vean esta adoración. ¿Sí? Esto que va a ser para la iglesia, lo que está motivándonos es a que nosotros le prediquemos a más personas que no adoran a Dios de esta manera, ¿no? La iglesia tiene que estar adorando de esta manera al Señor. Entonces vamos en el mar, ya vamos a terminar. Les prometo que a las 3 de la mañana pues, ya hemos terminado. Entonces vamos rápido en el panorama. ¿Dónde vamos? En el versículo 6, capítulo 4 de Apocalipsis. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así a grandes rasgos pueden ser, porque Ezequiel nos dice que pueden ser querubines, ¿no? Ángeles, querubines. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante al águila volando. Todas esas visiones están también en Ezequiel. Entonces, la tarea que nos queda es que leamos y podamos darle una correcta interpretación, ¿no? Muchos dicen que la cara del hombre hace referencia a Jesús como siervo, como hombre, como siervo, como león, como rey, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Pero por lo pronto deshagámonos de todo eso que hemos aprendido. Así volvamos y lleguemos a decir lo mismo, pero que lo digamos porque nosotros lo leímos, no porque nos lo contaron, ¿cierto? De eso se trata el estudio, que vayamos comprendiendo. Y los 4, ahora vamos a ver los cánticos, que es lo que quería que viéramos ahorita, que sí se parece a un culto. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Quién resume cómo es el escenario? Darlicita, resume cómo es el escenario que hemos visto ahí. Bueno, pues lo primero que vemos es la presencia de Dios establecida, la Ok. puerta del cielo abierta, digámoslo así, y los ángeles en adoración también, los que están en este trono. El mar que está en calma representa pues obviamente lo que acaba de explicar el pastor, que es como el triunfo de la iglesia sobre el mal, sobre estas 4 vientos que están allí peleando. Y bueno, pues es básicamente, es como una adoración en ese momento al que está sentado en el trono, porque dice que los ancianos se quitan sus coronas, o sea, es un Usted se momento de está adoración y adelantando, exaltación. Darlicita. Eso no lo hemos leído. Sí lo leímos ahorita. Ah, bueno, sí. Bueno, eso no. Bueno, entonces me adelanté, pero entonces solamente están ellos ahí sentaditos, ahí quieticos. Bueno, están en un momento de quietud y de adoración, podemos decirlo así, de reverencia frente a a ese que está sentado en el trono, ¿no? A ese ser que está sentado allí gobernando. O sea, lo que quiero decir es que ese es el escenario. Hasta ahorita estamos viendo el escenario, ¿cierto? Sí, digamos que habla de esa persona que está sentada en el trono como de un resplandor, de una gloria, tal vez un brillo especial, ¿no? Y la semejanza que hace con las piedras, tal vez represente un resplandor especial en esa persona. Y el escenario que muestra como el arco iris de Esmeralda puede ser una luz resplandeciente también de su misma gloria. Y las vestiduras blancas, pues supongo yo entiendo yo que es la santidad de las personas que están sentadas frente a esta persona, a quien está en el trono. Ese es el escenario. Y los seres Y los vivientes seres con vivientes, alas. con O alas y sea, con ojos. o sea que hay una presencia celestial, llamemos, pero también está la iglesia, ¿no? Representada ahí en Sí, esos 24, en el panorama final del escenario que estamos viendo. Ahora sí, el versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, ¿no? Eso tiene un simbolismo, no lo vamos a ver ahorita, todo eso está en Ezequiel, simplemente hay esa presencia, ese escenario. Ahora sí,
y no cesaban. Ahora sí comenzamos a ver la adoración. Primero la adoración que dice, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, Santo, dale, santo. Santo es el Decían Señor, santo. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Esa es la alabanza que estamos viendo allí, ¿no? Es como la exaltación superlativa, mejor dicho, por encima de todo, de todo, de todo, si pudiéramos decir, o en lo que resume la adoración a Dios, en lo que se resume esa adoración angelical en este momento, que son los querubines o esos 4 seres vivientes, no están diciendo misericordioso, 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 ni amor, 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 ni justo, justo, justo. Están diciendo es santo, santo, santo. O sea, yo creo que es la máxima expresión. O sea, yo creo que caeremos a sus pies rendidos. Esa es la verdadera adoración, ¿no? Eso nos enseña que tenemos que ver a Dios de esa misma manera, ¿no? Cuando vamos a la adoración, no le están diciendo gracias, 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 sino eso es lo que brota de esa legítima y verdadera y esa revelación palpable de Dios, ¿no? Que no queda otra sino que decir, y para el judío santo, santo, santo es como decir, eh, esa redundancia es como no hay algo mayor, no hay algo más grande en Dios, no hay otro atributo que pueda describir a Dios, no es santo simplemente, sino santo, santo, santo o santísimo, ¿no? Es la manifestación pura y gloriosa de Dios lo que Juan quiere que veamos, ¿no? Nosotros no hemos visto una adoración así en, 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 en hechos, ¿no? Esta es una adoración que el Señor está manifestando realmente. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ver, a ese clímax de esa adoración, ¿no? Cuando le veamos. Pero ahorita le estamos viendo por el Espíritu como Juan. Entonces dice, el Dios todopoderoso, ¿no? Eso es máxima exaltación. ¿Ya? El que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? O sea que tenemos que entender ese atributo de la santidad de Dios de una manera, tenemos que verlo, mejor dicho, que ojalá podamos nosotros entender. Si nosotros fuésemos conscientes de esta santidad de Dios, yo creo que pecaríamos menos y adoraríamos más. Necesitamos ser conscientes que Dios manifiesta y que podamos ver es la magnitud de esa santidad, de esa pureza, de ese carácter separado de Dios. Santo es que no tiene ninguna relación con el mal, con el pecado, ¿sí? Y santo, 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 el Señor debería producirnos mucho, si le viésemos de esa manera y viésemos nuestra condición real, yo creo que permaneceríamos de rodillas, eh, cantándole y reconociendo primero su santidad, su carácter santo y nuestra condición, ¿no? Gracias por Cristo, gracias a Cristo que le podemos por lo menos acercarnos confiadamente, ¿no? Pero miren todo lo que nos está mostrando este capítulo, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? Y siempre que y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra mira todo lo que hay allí para estudiar, ¿no? Si ven el culto, si alcanzamos a ver el culto, todavía no se ha leído la palabra, todavía no se ha abierto el rollo, ¿no?
y esa disposición, ¿no? Alrededor, todo lo que está sucediendo y todo ese escenario alrededor de quién? Del que está sentado en el trono. ¿Quién es el que ha de venir si no es Cristo, no? Al que vive por los siglos de los siglos. Siempre que todos estos 4 ancianos, ¿qué hacen los 24 ancianos? ¿Qué hace la iglesia? Versículo 10. ¿Quién lo lee para terminar? Faltan 2 versiculitos y los dejo dormir. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿sigo? Dale, dale. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es para una prédica de adoración, ¿sí o qué? ¿Qué debe hacer la iglesia en la adoración? ¿Cuántas cosas? Versículo 10, ahora sí. Prepare el boceto, Darlicita, para la predicación. Ok, El boceto para el primer postrarse. culto es Lo el primero es versículo 10. postrarse. Espérate, Darlicita. Y Edison prepara la predicación del versículo 11. ¿Qué predicarían? De acuerdo a esto, ¿qué punto sacarías, Darlicito? Versículo 10. En primer lugar, postrarse. Y pues en todo lo que hemos leído antes, pues obviamente con santidad, con las vestiduras limpias, con toda la pureza, sin pecado, y para podernos postrar delante de Él. Y adorar, dice que por los siglos de los siglos, o sea, sin detenernos todo el tiempo, o sea, estar todo el tiempo adorándolo. Dice, echen sus coronas delante de su trono, pues es como, pienso yo que la corona es algo que representa de alguna forma autoridad, es riqueza también, ¿no? Entonces, es tal vez lo más valioso que tienen y ellos lo entregan también al que está sentado en el trono, o sea, entregan lo más valioso que tienen, tal vez lo más hermoso, lo más fino que pueden tener en su cabeza, ¿no? Todos Eso sus así como a honores, grandes rasgos. todos sus, Sí, todos sus coronas, ¿no? todo su poder, bueno, el poder, bueno, no sé si se llama la palabra como la autoridad que pueden tener, ellos la entregan ante Dios, o sea, la ponen a sus pies, ¿no? La entregan a Él, al que está en el trono. Es que esto es supremamente glorioso, ¿no? O sea, sería ponerse uno a ver, ya entrar uno en 24 ancianos. Primero que son ancianos, ¿no? O sea, es una iglesia que es un anciano en la iglesia, ¿no? Una persona que ha madurado en el Señor, obviamente. Cuando hablan de los ancianos, ese concepto de ancianos, ¿no? Presbíteros, ¿no? Y todo lo que significa, ¿no? O sea, todo lo que le tocaría a uno ahondar para comenzar a hacer para comprender todo esto, ¿no? ¿Qué es un anciano, no? 2, postrarse, ¿no? Que es la palabra, ¿se acuerdan? Proscuneo. Postrarse es tirarse al suelo, ¿no? Como un siervo, ¿no? Ponernos de tapete para que nuestro Señor pase por encima de nosotros, ¿no? O sea, todo lo que conlleva el verdaderamente postrarse en un culto, ¿no? Todo lo que debe doblegarse el ser humano, ¿no? Delante de ese que es santo, 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 ¿no? A veces somos tan displicentes aún en los cánticos, no llamemos adoración, sino en la cantada, la sola cantada nosotros llegamos a veces y mirando y unos mascando chicle a veces o cosas así, ¿no? Como toda esa reverencia que implica esa adoración, ¿no? No ese formalismo ni esa religiosidad, sino ese conocimiento de a quién estamos, ante quién estamos, ¿no? Todo lo que sucede cuando estemos en el culto, imaginemos que están esos cuatro seres vivientes, toda esa reverencia, todo ese reconocimiento, toda esa adoración que nosotros no vemos, ¿no? Porque solo vemos lo que vemos físicamente, ¿no? Pero que entendamos que cuando estamos delante de reunidos alrededor de Cristo, todo lo que está sucediendo, ¿no? Si lo entendiéramos, ¿no?
no estamos solos en un culto, no estamos solos en una celebración, sino que alrededor de Cristo está, donde está Cristo está toda esa alabanza, donde está el Rey de Reyes, donde está aquel que es como trueno su voz, todo lo que está sucediendo ahí, todo ese carácter, no solo de santidad, sino todo lo que implica que salgan truenos y voces, ¿no? Todo eso que no vemos, que, que Juan fue llevado en el Espíritu para que lo viera y se lo contara a la iglesia, ¿no? O sea, para que entendiéramos que esa iglesia victoriosa, cómo es que adora, ¿no? Aún en medio de la persecución. Entonces, y adoran, ¿no? Se postran y lamben los pies del rey, ¿no? Ese adorar, ese adorar es esa figura del perro que lambe la mano del amo, ¿no? O los pies del amo, ¿no? Realmente lambe con su lengua los pies de su amo, ¿no? O sea, está hablando de algo, postrarse, ¿no? Postrarse, fuera eso, poner sus coronas delante del trono, como dijo Darlicita, y dos, que de nuestros labios salga, Señor, Señor, ¿no? O sea, como un siervo, como un esclavo delante de él, ¿no? Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué razón? Ni siquiera porque me has salvado, sino porque tú eres el creador y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿no? Muy profundo, ¿no? Entonces Edison ya preparó el 11. ¿Qué predicó? ¿Qué preparó de la prédica del versículo 11 para que vaya, y qué preparó y ora para dormir? ¿Tienes apagado el micrófono, Isa? Uno viendo el pasaje, uno puede decir, bueno, digamos, una prédica que hable sobre digno eres, ¿no? O sea, sobre la dignidad de Dios, del por qué adorar a Dios, porque Él es digno, porque es digno el Señor, ¿sí? Y realmente, pues ahí da las razones en ese mismo pasaje, en ese pasaje, da las razones de por qué el Señor es digno de gloria y de honra y de poder. ¿Sí? Entonces uno entraría a explicar por qué es digno, porque creó todas las cosas, ¿sí? Por su voluntad, porque Él es el creador, ¿sí? Podría Cuando habla decir, de por tu voluntad existen, ¿de qué está hablando? porque Él lo quiso, de su soberanía, Ok. ¿sí? O podríamos, exacto, hablar de la soberanía de Dios, ¿sí? Sí, pero sobre todo de que Él es digno por cuanto es el creador, ¿sí? Y es quien nos hizo, ¿sí? ¿Mm? Y Eso dale, sí, perdóname, sigue, perdóname. sí, podría ser la soberanía de Dios, ¿sí? Ac- Imagínese que nos estén cayendo piedras, persecución, ¿no? Y esta iglesia está, dígame si no es grandioso, ¿no? Claro, hermano. En medio de la circunstancia que estaba viviendo esa iglesia de Asia Menor, Mm, y está llamando a la iglesia a esa adoración. No a amén. quejarse, porque ahorita lo que vamos a ver después en los capítulos 7 y esto es que Dios, cuando dice la Biblia que mía es la venganza, ¿no? Cuando nosotros pensamos que este mundo está sin control, lo que debemos es adorar a Dios realmente. Obviamente evangelizar y todo esto y fortalecer. Vuelvo y digo, todo esto está hecho para que aquellos que no adoran lo adoren, ¿no? Por eso nuestra misión es predicar. Pero que lo principal para la iglesia es esa confianza que debemos tener, porque los tiempos van a estar cada vez más difíciles.
Y cada vez nos vamos a sentir más frustrados porque los gobiernos cada vez van a ser más corruptos. Llámenlo como quieran llamarlo. Los mesías no están en los gobiernos. Los mesías los mesías no están en la economía. Estos tiempos siempre van a ser difíciles. Gobierne el que gobierne, ojalá que gobiernen los justos, como dice la Biblia, pero por encima de todo esto, la iglesia estamos llamados a confiar en Dios, obviamente hacer lo que tenemos que hacer, pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es, cuando veamos desatar esos rollos y ver esos poderosos caer, esos gobiernos, cuando veamos ese mar que está, ¿cómo se dice? Cuando está picado así ya bien, cuando veamos esos Así se tsunamis dice, picado. picados, ¿cierto? No nos asustemos y confiemos en Dios, siempre confiemos en Dios. Amén. Es nuestra verdadera y única esperanza, ¿no? Y lo que debe hacer la iglesia en todo tiempo es predicar el evangelio. Porque si uno de esos corruptos se convierte, pues es uno más que va a adorar a Dios. Amén. Y es uno Amén. más que va a estar dando la vida por Cristo. Entonces, por eso este es un pasaje glorioso, ¿no? En medio, o sea, el Señor nos invita a ver, el Señor nos está presentando el final de la película para que nosotros podamos realmente confiar, ¿no? Por difícil que esté la circunstancia, por perseguida que vaya a estar la iglesia, por difícil que vayan a estar, porque ahorita cuando veamos los gobiernos del mundo, ahorita los vamos a ver, ¿no? De los gobiernos del mundo, de ese mar, va a surgir el anticristo, ¿no? Y se le va a conceder poder temporal, Dios lo dice. Y vamos a ver el mar picado, tormentas, vamos a ver muchas cosas. Yo siempre les he dicho que, ¿se acuerdan una época que les dije que vendrá el tiempo en que no podamos predicar, congregarnos? Y vino el tiempo. Y no es pesimismo, sino que lo que nos espera o lo que le espera a nuestros hijos, por eso hay que formarlos, nuestros nietos, ¿no? Es formarlos en Cristo y no entretenerlos el domingo, ¿no? Sino enseñarles hasta que sean capaces de dar la vida. Cuando digo dar la vida no es morir, sino entregar sus vidas al Evangelio, ¿no? Que nada los mueva de ahí. Aquí estamos viendo un trono establecido, estamos viendo un Cristo sentado en el trono, un cordero, un león de Judá, lo vamos a ver, pero también estamos viendo 24 ancianos que simboliza una iglesia triunfante, sentada alrededor, triunfando. Por eso Antonito tenía razón, los que vamos a juzgar al mundo es la iglesia, ¿no? Amén. Entonces, que todo esto nos sirva para fortalecernos, para que nuestras esperanzas no estén en hombres. De pastor para abajo todos somos sospechosos, siempre lo hemos dicho, y que nuestra esperanza y nuestra confianza esté puesta solo en Dios. Los hombres fallamos, pero Dios no. Los hombres no somos fieles, o el ser humano, no estoy hablando solo de los varones, ¿no? Pero Cristo sí es fiel, Dios sí es fiel. Por eso nos recuerda el pacto con su arco iris, ¿no? Ahí hay muchos aspectos hermosos de su fidelidad, de su poder, de su carácter, de su santidad, de su juicio. Entonces, les animo a que estemos viendo estos y veamos el capítulo 5 para el próximo miércoles. Y después lo desglosamos en unos 2 veces más, o sea, un mes en este capítulito, unos 4 miércoles. El 4 y 5 para que después entremos a ver toda esa tormenta y todas esas bestias que, vamos a decir, no sé, a bestia. Bueno, ore Antonito, regálenos la oración entonces.
Hoy dejemos a la parejita y que terminen orando. Bueno, Amén. bueno, listos. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por habernos permitido ver tu palabra, escuchar tu palabra, escudriñarla, Señor. Nos has mostrado, nos vienes mostrando, Señor, cuál será el final, Señor. Nos muestras también tu grandeza, Señor, tu santidad, Señor. Y en esta noche queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia con nosotros, Señor, que nos des fortaleza, Señor, y que nos encuentres preparados para cuando tú vuelvas, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por el pastor, por su vida, Señor, porque está al frente, Señor, de este ministerio, Señor, y por todas estas personas, Señor, que están aquí presentes, Señor, y por los que han de venir también, Señor, y a conocer tu palabra, Señor. Gracias porque vemos en tu palabra, Señor, que no es temor, Señor, sino que tú nos adviertes, Señor, de qué Aleluya. puede pasar a futuro, Señor. Muchas gracias por mostrarnos tu grandeza, tu fidelidad, tu amor, tu misericordia y por todo lo que tú nos das cada día, Señor. Bendice a cada uno de las personas de los hogares que están aquí representados, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Señor. Nos vamos, Señor, confiados en que siempre estarás con nosotros, Señor. Y gracias por esa paz que tú nos das cada día, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén. Directo para las casitas, ¿no? Amén, hermano. Se les quiere. Gracias. Gracias, Paz. Gracias, Chao, Yami. hermanos. Chao, Bendiciones. Benito. Chao, Darly. Dios los Que bendiga, hermanos. descansen. Un abrazo, que Gracias. Oiga, descansen. Luchito. Carlinito, Chao, Luchito. Edison, Luchito, no lo vi Bendiciones. por ahí. Respeten a Luchito. No es que Lucho está trabajando. Bendiciones, bendiciones Chao, para todos. Francisco El y Señor les Miriam. guarde. Un abrazo. Un abrazo, Saludos a un las abrazo. familias. Dios les bendiga a todos. Chao, Pachito. Bueno, bendiciones luego. a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Bendiciones. Que descansen. Chao. Chao, Antonito. Chao, Licita.